En las mañanas con uno. 8:41 de la mañana y entramos a hablar en temas de salud. Y hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante, así que presten atención, mujeres, y es sobre los ovarios poliquísticos. ¿Qué son los ovarios poliquísticos? Son una enfermedad donde la mujer presenta un desequilibrio en las hormonas y provoca cambios en el ciclo menstrual, quistes en los ovarios y hasta dificultades para quedar en embarazo. Cuando se tiene dificultad en los ovarios para liberación de óvulos completamente desarrollados o maduros, aparecen los ovarios poliquísticos, ya que estos no se liberan y permanecen en los ovarios envueltos por una pequeña cantidad de líquido. Para entender más acerca de este tema, para comprender el tratamiento, las causas, las consecuencias y si necesita cirugía o no, si se diferencia de que un ovario poliquístico son quistes en los ovarios, pues hoy tenemos con nosotros a un gran invitado ginecólogo, él es el doctor Jorge García. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Sí, bueno, me encanta mucho. 410-7325, por si acaso hay alguna inquietud de alguna televidente o un televidente que quisiera preguntarle más adelante al doctor García sobre este tema que se llama el síndrome de ovario poliquístico. Lo escuchamos, atentos entonces a su lectura. Bueno, entonces, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Yo lo podría contestar con 3 palabras. Es un trastorno hormonal y los dejé igual de confundidos, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué son las hormonas? Las hormonas, yo les tengo un apodo, yo digo que son las chismosas del cuerpo. ¿Las chismosas del cuerpo? Las chismosas del cuerpo. ¿Y por qué? Porque ellas se producen en una parte, por ejemplo, hay unas que se producen en el cerebro y van al ovario, por aquí abajo en las mujeres, y llevan una razón, ovule, y él ovula. O van a la matriz o al útero y le dicen menstrue, y a la señora le llega la regla. Entonces las hormonas llevan razones de una parte del cuerpo a otra, esa es la función de las hormonas. El sistema hormonal, que ya es muchas hormonas combinadas, yo digo que parece como la maquinaria de un reloj por dentro, que tiene rueditas, muchas rueditas encajadas las unas con las otras. Cuando se daña o se desencaja o se descuadra una de esas rueditas, automáticamente se descuadran todas. Y se producen los trastornos hormonales, con lo que empecé diciendo. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal en el cual principalmente se descuadra una hormona, los andrógenos. Los andrógenos son hormonas masculinas. Son las que hacen que nosotros los hombres tengamos barba y ustedes no. Por ejemplo, la voz, que la tengamos más gruesa, el que ustedes tengan senos y nosotros no. Sí. Los estrógenos, las hormonas femeninas. Es decir, en la mujer dominan los estrógenos y en el hombre dominan los andrógenos, sin que eso quiera decir que nosotros no tengamos estrógenos y ustedes no tengan andrógenos. Ambos tenemos de ambas cosas. Claro, nosotros tenemos una baja dosis, por decirlo de alguna manera, de andrógenos. ¿Qué pasa cuando se descuadran? Entonces, cuando se descuadran esos andrógenos, depende de qué tan grande sea ese descuadre, ustedes tienen más andrógenos de los que deberían tener. Y eso produce cambios en otras hormonas como la insulina, que es la encargada de manejar el azúcar, por ejemplo. Entonces, las señoras, por ejemplo, empiezan a tener más vello. Son más velluditas. Yo pongo este ejemplo que es el que se ve, pero en todo el cuerpo. Puede haber cambios en la voz, pero es más raro, por ejemplo. Hay aumento de peso, se mancha un poquito la piel, entonces hacen manchas especialmente en los pliegues, aquí en la espalda, en el cuello, perdón, ¿cierto? Aquí en la zona inguinal, en las axilas. ¿La menstruación continúa o se ve cortada? El aumento de los andrógenos bloquea la ovulación. Entonces, al bloquear la ovulación, si una mujer no ovula, es muy difícil que quede en embarazo, no queda en embarazo, claro. ¿Cierto? Entonces dificulta quedar en embarazo. Y además, al alterar todo ese cambio hormonal, altera las hormonas que hacen que el útero sangre durante la menstruación. Esas hormonas hacen que la capa de adentro del útero todos los meses se engrose, crezca y haga un colchoncito para un futuro embarazo, cuando la mujer ovula. Si se está trastornado todo ese proceso, no se crea ese colchoncito, que cuando el cuerpo detecta que la mujer no quedó embarazada ese mes, hormonalmente se estimula que ese colchoncito se desprenda y salga. Eso es la regla. Entonces, si hay ese cambio hormonal, pues no va a haber regla tampoco. Claro. Entonces, sí, las señoras empiezan a no tener reglas o a tener retrasos en sus menstruaciones, cada vez más alargada la fecha en la que llega la regla,
Y ese es otro de los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Perfecto. Tenemos una llamada, doctor. Es Alicia que nos está llamando con alguna inquietud. Alicia, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Me encanta escucharla. El doctor Jorge García está presto a su pregunta. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Gracias, doctor. Quisiera hacerle una pregunta. Yo tengo una hija que tiene problemas hormonales. Sí, ella tuvo un bebé, el bebé tiene 1 año. En el transcurso de su embarazo le descubrieron quistes en los ovarios y un mioma. Sí, gracias a Dios su embarazo fue normal, todo fue perfecto. El ginecólogo le dijo que al final del embarazo los quistes, eso se reabsorbe automáticamente, porque pensábamos que tocaba hacerse cirugía. No, le dijeron que automáticamente se reabsorbe. Mi pregunta es, yo le veo muy manchada la piel a ella. Ella es una niña joven, ¿sí? Tiene 32 años, es una mujer joven, pero su carita totalmente manchada. Entonces mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para eso o es irreversible? Muy bien. El embarazo produce unos cambios hormonales y esos cambios pueden generar manchas en ciertas partes del cuerpo. Normalmente se oscurecen, por ejemplo, los pezones, la zona genital, la rayita de la mitad del abdomen, del ombligo hacia abajo. Son sitios que normalmente se oscurecen durante el embarazo. Sin embargo, hay algo que llamamos el cloasma del embarazo, que son las manchas que salen aquí en la cara, que son más, digamos, intensas o más evidentes en unas mujeres que en otras. Es un tema genético, es un tema individual. En algunas mujeres esas manchas desaparecen después del embarazo, en algunas no, y entre el no y el sí hay todos los casos intermedios que ustedes quieran imaginarse y requieren ya en ese punto valoración por el dermatólogo. El consejo es que si el único trastorno que ella tiene en este momento es el tema de su piel manchada, visite al dermatólogo para que estudie su caso y tome la mejor conducta para ella, que puede ser diferente a la conducta en una amiga de ella. Entonces es ir al dermatólogo. Gracias, doctor. En la introducción yo estaba planteando algo y es que los ovarios o el síndrome de ovarios poliquísticos no es lo mismo que tener quistes en los ovarios, ¿verdad? ¿O es algo similar, se relacionan o uno lleva a la otra? El síndrome de ovario poliquístico es tener muchos quistes en los ovarios, o sea, se pueden tener algunos quistecitos en los ovarios y eso podría ser normal, pero ya cuando hay muchos, esos quistes acumulan y producen andrógenos. Entonces se rompe ese balance en donde los estrógenos deberían estar aquí y los andrógenos acá, y en la medida en que hay más quistes, se va alterando el balance hasta que se produce el síndrome de ovario poliquístico. ¿Uno nace con ovarios poliquísticos o cómo se va desarrollando? No se conoce la causa, se habla de muchas teorías y una de las teorías habla desde que eso se empieza a generar desde el embarazo, es decir, desde la barriga de la mamá, pero eso no está demostrado. No es que una niña nazca y le hagan una ecografía y le vean ahí el ovario poliquístico, no, eso no pasa, pero sí se dice que puede venir, todo el origen puede venir desde el embarazo. Claro. Bueno, tenemos inquietudes de televidentes que también tienen preguntas puntuales. La primera de ellas. Si una mujer tiene ovarios poliquísticos, ¿es estéril? Esterilidad es la imposibilidad absoluta de tener hijos. Entonces, si una mujer tiene ovarios poliquísticos, no es estéril, pero puede tener problemas de infertilidad, que es diferente a esterilidad. Esterilidad es la imposibilidad. Infertilidad es la dificultad para quedar en embarazo. Entonces sí puede tener dificultad para quedar en embarazo, pero sí puede tener solución. Claro, muy bien. Tenemos llamada de Diana, que nos está, si no estoy mal, desde Barranca Bermeja, haciendo contacto telefónico. ¿Cómo está, Diana? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, nos encanta escucharla. El doctor está también muy atento a su pregunta. Es que resulta y pasa que llevo más de 8 meses que tengo como una preocupación. La ginecóloga me hace ecografías y me dice que lo que me encuentra son ovarios. Pero mi menstruación me llega 2 días fuertes, se me va y me vuelve a los 2 días, se me vuelve a venir, pero empiezo a botar como unas pelitas como color marrón. Me hacen ecografías y me dicen que no es embarazo. Pero yo siento síntomas de embarazo y todo eso, para ver qué será. Me salió líquido en el saco Douglas. Ok, muchas gracias. Gracias, Dianita. Es difícil hacer consulta por televisión, Claro, es decir, claro. contestar cosas tan puntuales es muy difícil.
Lo primero es hacer una prueba de embarazo en laboratorio, una prueba de embarazo en sangre, para ver si estás realmente embarazada o no. Yo creería que no, porque ya te lo hubiesen dicho. Tener unos ciclos donde sangres 4 o 5 días al mes podría ser normal. Entonces habría que evaluar tu caso a ver si estás en la normalidad o no. A través de la consistencia, de la textura de la menstruación, ¿se puede detectar un síndrome de ovario poliquístico? Si es rojo, si al final se vuelve café la menstruación. Muy buena pregunta y la respuesta es no. No hay ningún cambio en la, digamos, en la calidad de esa sangre o en el color o en la textura que pueda decir que tiene síndrome de ovario poliquístico. Es más el alargamiento en el tiempo que pasa entre una regla y otra lo que podría hacerte intuir eso. Los métodos de planificación, las pastillas, las inyecciones, la pila, la T, ¿intervienen o afectan los ovarios de esta manera? No producen síndrome de ovario poliquístico. De hecho, en ocasiones nosotros formulamos pastillas anticonceptivas como parte del tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico. Perfecto. Televidente con pregunta, mi querido doctor. ¿Los ovarios poliquísticos siempre se operan? No, no siempre se operan, depende de... O sea, lo primero es tratar de... O sea, uno debe tratar de ser lo menos invasivo posible. La cirugía es la última alternativa. Entonces, hay ocasiones en que toca recurrir a ella, pero en la mayoría de los casos no. Se maneja hormonalmente primero y con otras medidas mucho más sencillas, como por ejemplo bajar de peso. Entonces hay que hacer cambios en la dieta, hay que hacer ejercicio y eso ayuda muchísimo. Inclusive, en las que se operan, si se operan y no cambian hábitos como el ejercicio y la dieta, el problema va a continuar. Tenemos llamada, Moni, de Bucaramanga. Martica, buenos días. Buenos días, Mónica. Bienvenida, qué gusto que te comuniques con nosotros. ¿Qué le quieres consultar al doctor García? Gracias, Mónica. Doctor, buenos días. Buenos días, Martica. Doctor, yo tengo una niña también, tiene 17 años y tiene ovarios poliquísticos. Sí, yo la he llevado al especialista, me han mandado exámenes, sí, hubo un tiempo que le mandaron Diane 25, son pastillas para planificar. Yo las tomo de hecho por lo mismo, porque yo también tengo problemas de menstruación. Y el médico después le dijo, le quitó otra vez las pastillas. Ella tiene ya más de 1 año que no le viene el periodo, ¿sí? Y ella sufre porque el vello es demasiado velluda, las piernas, en la parte acá del ombligo hacia abajo, los brazos, ¿sí? Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer quizás para de pronto ayudar en esa cuestión del vello? Es difícil contestarte esa pregunta por televisión, por lo que decíamos antes. Es una niña que requiere un manejo interdisciplinario, debe ser manejada por el ginecólogo, por el endocrinólogo, por la nutricionista, cambiar hábitos, hacer ejercicio. Es decir, no es algo que se vaya a solucionar de un día para otro, va a requerir paciencia de ella y disposición de ella para cambiar todo eso que estamos diciendo. Pero pues la respuesta es esa, no hay una respuesta mágica, sino que es un proceso. Que tiene solución. Que tiene solución. Tenemos más inquietudes de los televidentes y de las redes sociales también más adelante. ¿Cómo se detecta que una mujer tiene ovarios poliquísticos? Ustedes lo pueden detectar por lo que hablábamos ahorita, aumento de peso, aumento del vello, alargamiento en los periodos de las reglas. Usualmente esas son las razones por las que las señoras consultan o por las que las niñas consultan. Más allá de eso, nosotros pedimos exámenes hormonales para mirar cómo están varias de las hormonas asociadas a todo el problema, entre ellas los andrógenos, por ejemplo, de los que hablábamos ahorita, la insulina y otras hormonas. Y miramos ecografía. En la ecografía aparece el ovario con muchos quistes, más de 12 quistes en cada ovario, por ejemplo. Es una de las maneras de valorar y diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico, que la palabra síndrome significa que son varias cosas que se van sumando, no es una sola. Doctor, ¿esta sintomatología se manifiesta ya en una etapa avanzada de ovarios poliquísticos o podemos detectarlos cuando recién estén comenzando o evolucionando? El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad de toda la vida reproductiva de la mujer. Es decir, desde que se desarrollan o tienen su primera regla
hasta la menopausia. En cualquiera de esos momentos se puede presentar. Bien. Barranquilla se hace presente, doctor, porque está doña Dinaira, si no estoy mal. Dinaira, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Cómo está Barranquilla? ¿Está calientica o está haciendo un poquito de lluvia? Hoy está nubladito el día, amaneció una temperatura excelente. Está fresquito. Fresquito. Sí, Bueno, fresquita. muy bien, adelante mi querida amiga. Aquí está el doctor García, atento a su pregunta, por favor. Muy buenos días, doctor García. ¿Cómo se Buenos días. Doctor, la preguntita que le quiero hacer, ¿en qué consiste? En que a veces cuando viene la menstruación, hay como unos 5 días antes que empieza uno con unas agüitas como marroncitas, luego viene el periodo, se va el periodo y luego vienen otros 5 días con como esa agüita marrón. ¿Eso qué es? ¿Algo normal? Gracias. Bueno, me hablaste de tu periodo, esa es tu forma de tener tu menstruación, es decir, es una forma que es individual, llamémosla así. Esa agüita marroncita que llamas tú probablemente sangre, es decir, has venido sangrando unos días, pero muy poco, y como es poquito, no ha salido, se ha quedado allá dentro de tu cuerpo y un tiempo después ha escurrido. Entonces ya no es sangre fresca, roja, viva, sino que es sangre que lleva varios días cambiando y ya es una sangre que llamamos encuncho de café, que es cafecita, pero es sangre de tu menstruación y es normal. Okay, en redes sociales también tenemos preguntas. Dice, buenos días, mi hija tiene 15 años y le diagnosticaron ovarios poliquísticos. ¿Cuál es el proceso a seguir? Nos pregunta Marigus2 en Twitter. Bueno, lo que hablábamos ahorita a raíz de otra pregunta es un proceso interdisciplinario. Lo primero es ir al ginecólogo y digamos que es él quien debería direccionar todas estas, como llamamos nosotros, interconsultas a las demás especialidades como son el endocrinólogo, a veces el dermatólogo, la nutricionista, dependiendo de cada caso. Bien, tenemos otra llamada telefónica. Muy buen día, ¿quién nos habla? ¿Mónica? Buenos días, doctor. Mónica, ¿qué hay? Bueno, yo no soy doctor, pero de todas maneras la saludo, Mónica. El doctor está atento para su pregunta, Mónica. ¿De qué parte nos está llamando? ¿De dónde? Yo hablo de aquí de Bogotá, don Hernán, ¿cómo está? Mónica, querida, un abrazo muy cordial. El doctor está presente. A ver, adelante con su pregunta. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, mi pregunta es que yo tengo 43 años. Y resulta que... Dianita, perdóneme un segundo. Le voy a recomendar lo siguiente para que el doctor pueda escuchar bien su pregunta y usted también la respuesta. Bájele el volumen un poquito a su televisor, un ratico, no, bájeselo todo. Oiga por el auricular y así perfectamente nos escuchamos y nos entendemos, ¿vale? Bueno. Eso, hágale ahora sí. Adelante. Mi pregunta es que yo cumplí 42 años. Y hace un año que no me llega el periodo, ¿eso será normal? Es muy posible que sí. Estás en una edad, normalmente la menopausia, que es cuando las mujeres dejan de tener reglas, es más o menos entre los 45 y los 55 años, más o menos. Es posible que tú te hayas adelantado un poco a eso. El consejo es ir a tu ginecólogo para que evalúe si estás llegando a la menopausia y dependiendo de ello inicia el manejo. Lo otro es que estés en embarazo, ¿no? Que también podría ser. Entonces hay que mirar bien qué está pasando y por qué razón no te está llegando la regla. Moniquita, consultar al especialista. Muy bien, tenemos preguntas también en las redes sociales en @mananascon1 y la primera dice lo siguiente, adicional a la que ya nos habían hecho en este momento. Rojitas Lolita, ¿los ovarios poliquísticos se curan o estos son para toda la vida? Difícil contestar esa pregunta. Puede curarse como puede ser para toda la vida. Depende de todo este manejo y de que la paciente esté resuelta a cambiar conductas, a lo que hablábamos de peso, de ejercicio, porque finalmente si no se rompe el círculo vicioso, una cosa conlleva a la otra. Claro. La gordura, por ejemplo, o la obesidad, como se dice médicamente, significa que tienes más grasa en el cuerpo y esa grasa en el cuerpo es materia prima para hormonas. Entonces ellas ayudan también a producir parte de ese desbalance o disbalance hormonal que genera el síndrome ovario poliquístico. Entonces depende de que se logre romper ese círculo vicioso, podría tener cura o no. Claro, o sea, lo que le entiendo un poco, mi querido doctor, es que también depende de la dieta que la mujer lleve de forma recurrente. Así es. Con el tema de sobresaturación de grasas,
de cantidad de cosas que de pronto no son tan aptas para el cuerpo, ¿no? Así es, y cuando hablamos de la dieta, como la mencionó usted, Hernán, es la dieta, no es hacer dieta, que son dos cosas diferentes. Porque cuando uno hace dieta, uno no cambia hábitos. Y lo que tiene uno que tener es una dieta balanceada de cambiar hábitos de por vida. Si uno hace dieta 8 días, 1 mes, 3 meses, 6 meses y la interrumpe, eso no sirve, es cambiar hábitos. Total. Nubia, de Bogotá, ¿cómo está Nubia? Buenos días, Hernán Arjuela, ¿cómo está? ¿Bien o no? Ay, rico, empiezo a escucharlo. Bueno, Nubia, vamos en este momento a estar pendientes de tu pregunta con el doctor. Adelante, Nubia. Gracias. Al doctor, hace 2 años me sacaron una mamografía, me hicieron una mamografía y me salió que tenía fibrosis. ¿Eso puede ser cancerígeno? No te alcancé a entender. Repítele la pregunta, por favor. A ver, tengo 48 años. Hace 2 años me hicieron una mamografía, me salió que tenía fibrosis. ¿Eso es peligroso, es cancerígeno o algo? No, usualmente no. La fibrosis es un proceso benigno. Antes la llamábamos enfermedad y ahora la llamamos condición, porque ni siquiera la consideramos enfermedad. Es un proceso benigno que usualmente, porque en medicina nunca podemos decir nunca, usualmente la posibilidad que eso se convierta en cáncer es extremadamente baja. De todas maneras, debes continuar con tus controles periódicos y con tu mamografía. Es de seguimiento. Sí, es de seguimiento. Gracias, Nubia. Tenemos más inquietudes en las redes sociales. Y aquí está la siguiente. ¿Los ovarios poliquísticos producen cáncer? Gracias, esa está fácil. No producen cáncer, nunca. No producen cáncer. Rara vez se puede decir nunca en medicina. Gracias. Ahora sí, Moniquita, tenemos Ahora sí, en redes sociales, @Mañanas con Uno y en Facebook en Las Mañanas con Uno. Aquí está. Kate nos pregunta, ¿los ovarios poliquísticos están siempre asociados con problemas de acné? No siempre, pero muy frecuentemente, porque el acné también es mediado por andrógenos. El aumento de los andrógenos facilita que haya acné. Entonces sí es muy frecuente en los ovarios poliquísticos el tema de acné. ¿Es directamente proporcional a más acné, más andrógenos hay en el cuerpo de una mujer? No necesariamente, porque hay un tema de sensibilidad también que es individual, pero pues uno esperaría que en esa misma mujer, entre más andrógenos tenga, más acné tenga. Pregunta de hombre neófito, doctor. Regularmente una mujer ya cuando empieza a ovular debe estar yendo a donde profesionales como usted 1, 2, 3 veces al año, o cuál es la recomendación como tal. Una vez al año como mínimo, ¿cierto? Y digamos que mi recomendación es que ojalá desde muy jovencitas, ojalá poco antes de que se desarrollen o tengan su primera regla, empezaran a asistir al ginecólogo. Da pena, da pereza, yo sé todo eso, yo sé que para ustedes no es rico ir a donde nosotros, pero es importante generar esa relación desde muy jovencitas, porque más adelante, cuando ya vienen algunos problemas como infecciones y cosas de estas, o cuando se inicia la vida sexual, es importante tomar esas decisiones e iniciar todos esos momentos de la vida bien asesorados y ojalá con un colega que les genere confianza, al que le puedan preguntar con tranquilidad y en el que puedan confesarse sus cosas sin miedo, con confianza nuevamente. Una última llamada, porque el tema ha sido muy interesante, hemos estado muy proactivos con nuestros televidentes. Carolina, de la ciudad de Bogotá, Caro, ¿qué hay? Muy buenos días. ¿Cómo está, Carolina? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, aquí escuchándola y el doctor está muy atento a su inquietud. Ay, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Era para una pregunta, lo que pasa es que yo tengo 1 mes y medio de embarazo y yo sigo sangrando. ¿Hay algo que tenga que ver con los ovarios? Estar sangrando al mes y medio de embarazo no es normal. Puede ser por algo hormonal, sí puede ser, pero aumenta el riesgo de que pierdas ese embarazo. Es muy importante que asistas a control con el ginecólogo o con el médico que te está controlando el embarazo y le hagas saber eso para que él tome medidas y te ayude en ese proceso, porque puedes estar en riesgo de perder tu bebé. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor, qué interesante este tema de los ovarios poliquísticos. La información complementaria de alguna de las televidentes o alguno de nosotros que quisiera tener con usted, ¿lo puede hacer a través de qué sistema? ¿Tiene un correo electrónico, una página web? ¿Por qué lado? Muchas gracias. La página web mía es www.jorgealbertogarcia.com. Repito, www.jorgealbertogarcia.com.
El correo electrónico es doctor@jorgealbertogarcia.com. En cualquiera de los dos se encuentran los datos del consultorio, teléfonos, direcciones, todo esto. Muchísimas gracias. Pues estamos muy contentos de su visita. Vuelva pronto, ¿no? Esta es su casa. Muchísimas cada gracias. Cada cumpleaños, porque pues ahí le voto. La última vez vino y estaba de cumpleaños y nos dimos cuenta un año después, no puede ser. Gracias, doctor. Muy a ustedes por la invitación. Muy bien.